Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los gentilicios. Bien, ¿qué son los gentilicios? En primer lugar, son adjetivos. Son adjetivos que, como tales, cumplen las mismas funciones que los adjetivos comunes. Es decir, varían y concuerdan en género. Y número, ¿con qué? Con el sustantivo, perfecto, con el sustantivo al que modifican. Eso es por ser adjetivos. Ahora bien, por ser gentilicios, lo que van a hacer es mostrar el origen de la persona, cosa, objeto a la que se está modificando. Ese origen responde generalmente a un lugar. Y de ese lugar se toma el nombre del adjetivo. ¿Qué significa esto? Significa entonces que si yo tengo Italia como lugar y quiero decir pasta de Italia, voy a decir pasta italiana. Ahora bien, otro ejemplo. Si yo quiero decir, veamos, tenemos Uruguay y yo quiero decir la costa de Uruguay, voy a decir costa uruguaya. ¿Se entiende la diferencia entonces? El adjetivo gentilicio viene del nombre que le da origen a esa cosa, persona, lugar, etc. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, vamos a ver una serie de ejemplos para entenderlo un poquito mejor. Como verán, acá tenemos una serie de ejemplos que nos vamos a encargar de analizar. Vamos al primero. Los argentinos son inteligentes. Claramente, acá tenemos nuestro gentilicio. ¿Qué pasa con este gentilicio? ¿Qué les parece? Bueno, deriva de un lugar, que es Argentina. Y además, este gentilicio está sustantivado. ¿Recuerdan los adjetivos sustantivados? Que son los que funcionan como núcleos. En este caso, del sujeto. Este es un adjetivo sustantivado y es gentilicio. ¿Se entiende entonces la diferencia? Gentilicio, sustantivado, deviene de Argentina. Los argentinos son inteligentes. Vamos con el próximo ejemplo. Los habitantes porteños están enojados. Están es claramente nuestro verbo y tenemos un sujeto. ¿Qué pasa aquí? Tenemos habitantes como núcleo y tenemos un modificador directo.
Este modificador directo, porteños, ¿qué es? Muy bien, es un adjetivo gentilicio. ¿Y de qué viene porteños? Son los que viven en capital, o a veces también se les llama los que viven en Buenos Aires. Todo Buenos Aires o preferentemente capital. Porteño deriva de capital o Buenos Aires. Bien, sigamos adelante entonces. La lengua inglesa es fácil de estudiar. Es claramente nuestro verbo. Que tenemos aquí un sujeto, un núcleo y un modificador directo. Este modificador, inglesa, ¿qué es? Es claramente un adjetivo gentilicio que viene ¿de qué lugar? Inglaterra. Concuerda, como ven, en género y en número con el núcleo del sustantivo. No pasaba lo mismo aquí, porque aquí que tenemos un gentilicio sustantivado. Sigamos adelante con el próximo ejemplo. El portugués es un idioma muy interesante. El portugués es un idioma muy interesante. Es claramente nuestro verbo. El portugués, tenemos un sujeto. ¿Y a qué nos estamos refiriendo acá? Al portugués, al idioma portugués. Pero bien, portugués aquí no está funcionando como adjetivo, sino que es núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque portugués es un adjetivo gentilicio, pero ¿qué pasa? Está sustantivado. ¿Y de dónde viene? De Portugal. El portugués es un idioma muy interesante, un adjetivo gentilicio sustantivado. Sigamos adelante. Los franceses hicieron grandes obras. Los franceses hicieron grandes obras. Hicieron, verbo. Franceses, los franceses, tenemos claramente un sujeto, donde franceses, que es un adjetivo gentilicio, está funcionando como núcleo. ¿Qué pasa entonces con franceses? Franceses es un adjetivo, es gentilicio, pero en vez de modificar a un sustantivo, está siendo sustantivado. ¿De dónde deriva? De Francia. Bien, pasemos al último ejemplo. Me gusta el acento cordobés. Acento es núcleo. Cordobés claramente está modificando a ese sustantivo acento. ¿Qué pasa con cordobés entonces? Es un adjetivo, es gentilicio y modifica a acento. De esta manera, ¿de qué deriva? De Córdoba. Bien, vimos de esta manera entonces que también los gentilicios pueden aparecer como sustantivos, es decir, como núcleos, ocupan la función del sustantivo, aunque sean adjetivos. Como gentilicios, dan el origen de la cosa o persona o de lo que estemos hablando. Argentina, Inglaterra, Portugal, Francia, etc. ¿Qué pasa además? Pasa que, en algunos casos, como pasa con capital o Buenos Aires, cambia completamente ese adjetivo y pasa a ser completamente diferente. De capital o de Buenos Aires tenemos porteños. Hacemos un repaso entonces de lo que acabamos de ver. Vimos entonces que los gentilicios son adjetivos y tienen las mismas funciones que los adjetivos. Varían y concuerdan en género y en número. Y también, como adjetivos, pueden aparecer sustantivados. ¿Qué significa que sean gentilicios? Significa que muestran el origen de las personas, cosas, objetos a las que están modificando. Ese origen responde generalmente a un lugar y de ese lugar se va a tomar el nombre del adjetivo. Vimos entonces que para formar pasta de Italia vamos a retomarnos a Italia y vamos a decir pasta italiana
haciendo que entonces este adjetivo concuerde en género y número con nuestro sustantivo.